Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Buenas tardes, bienvenidos a todos los que se van sumando a esta emisora de Radio Cultura. Esto es Ver con el Alma y quien les habla, Luciana Barone. Hoy tenemos la sección de ISA llamada Conciencia Interior, en donde abordaremos los efectos del diálogo interno en nuestra realidad, la relación entre ego y acciones, identificación de creencias limitantes y manifestaciones de resultados basados en nuestro diálogo interno. Buenas tardes, Isa. Hola Lucy, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy agradecido de estar otra vez con ustedes y compartir. Perfecto. El tema de hoy que tenemos es muy interesante y es algo que nosotros tenemos diariamente y en el que tenemos que centrar nuestra atención, porque el ego es un material diario en nuestra vida, tanto positivo como negativo, ¿no? Claro, totalmente. Juega una parte crucial en nuestra protección, ¿no? Para mantenernos a salvo. Pero también si de pronto, cuando estamos impactados por diferentes situaciones y emociones, nos puede llevar a manifestar cosas negativas que también sin querer lo estamos provocando. Exactamente. Pero, ¿qué es el ego en sí? Pues mira, el ego en realidad es, como te comentaba, es un mecanismo de defensa para mantenernos a salvo. Es decir, el ego es esa vocecita que está ahí anticipándose a cualquier cosa que nos pueda suceder, ¿no? En los primeros años de nuestra vida se presenta pues para todas estas cosas en las que vamos aprendiendo que nos podemos hacer daño físicamente, pero a lo largo de la vida se desarrolla en esta otra parte social, ¿no? En la cual nos dice cómo debemos comportarnos, qué cosas son correctas. También esto se va dictando a través de nuestras expectativas, del entorno en el que crecimos. Todo eso lo alimenta para crear este personaje, digamos, y darle consistencia. Y entonces de esa manera mantenernos en el camino para poder, pues, convertirnos en el ser que queremos ser, ¿no? Es decir, si yo soy una persona que lo que estoy buscando es autorrealizarme como músico, el ego va a ser una parte fundamental para yo poder concretar ese objetivo, ¿no? Dependiendo de si tengo un ego lastimado, si mi ego está equilibrado, o si tengo un ego muy inflado, pues ese camino va a ser más fácil, más difícil, o simplemente va a cambiar de dirección, ¿no? El día de hoy les quiero hablar un poquito justo sobre estas diferencias entre lo que es el ego inflado, cómo identificarlo para poder entender de qué manera empiezan a suceder cosas en nuestra vida que a veces pensamos que es como una cosa mágica, ¿no? Pero no viene más que como consecuencia justo de las acciones que nosotros estamos tomando, y esas acciones las tomamos a partir de los pensamientos que estamos generando, porque nuestro ego nos está diciendo que tenemos que ser o hacer las cosas de tal manera. Entonces, por ejemplo, el ego inflado es esta capacidad en la que nuestro diálogo interno puede estar lleno de pensamientos de superioridad y de menosprecio hacia los demás, ¿no? Este tipo de diálogo, si bien puede ayudarnos mucho a fortalecer nuestro espíritu para conseguir cosas y de pronto ser más competitivos, también nos puede, pues, limitar el sentido de tener relaciones saludables en nuestro entorno, ¿no? Porque en la medida que nosotros somos humildes y reconocemos obviamente que tenemos capacidades y valores, pero valoramos el trabajo en equipo y empatizamos con el resto de las personas, pues esto nos ayuda a crear relaciones saludables a nuestro alrededor, ¿no? Tenemos Después viene, más tipos sí, de egos, o sea, no es uno solo, hay variables. claro. Claro, totalmente, totalmente. Y al final, como todos somos únicos, depende muchísimo de las cosas que hemos vivido en nuestra vida, ¿no? O sea, tanto de cómo te desarrollas en tu infancia, desde tu núcleo familiar, hasta en el contexto en el que te desarrollas, ¿no? También de pronto por ahí podemos empatizar con este concepto de privilegio, entender que todos en medida o en mayor o menor proporción tenemos ciertos privilegios, diferencias, ¿no? Y muchas veces hay entornos en los que si crecimos saludablemente con un papá, una mamá que nos reforzó la confianza, estas afirmaciones positivas para poder conseguir nuestros objetivos,
pues eso va a permanecer en el resto de nuestra vida, pero puede llegar momentos en los que se debilita si empezamos a tener relaciones con a lo mejor personas que tienen un ego más herido o que ven la vida desde este lugar y entonces empezamos a compartir también este tipo de creencias, ¿no? Y es algo muy sutil porque pasa sin que siquiera nos demos cuenta. Esto a mí de repente me hace reflexionar mucho ante los comentarios que decía mi abuela de el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿no? Y cuando yo era más joven no lo entendía, pero después reflexioné y entendí que, por supuesto, cuando uno se empieza a juntar con cierto tipo de personas, tú puedes venir de un núcleo familiar en el que a lo mejor fuiste muy amado, muy respetado, pero pasa que empiezas a lo mejor entrar en un trabajo tóxico, ¿no? En un ambiente tóxico donde te maltratan, donde Ujú. no te dicen que no valoran ni reconocen tu esfuerzo ni las cosas que haces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Si pasas tú mucho tiempo en este ambiente, estos comentarios que están rondando a tu alrededor van a empezar a permearse en tu identidad, ¿no? Se van a empezar a convertir como, van a empezar a ser parte de tu carácter. ¿Y qué sucede cuando nosotros permanecemos mucho tiempo en ese lugar? Pues las adoptamos y eso a la larga empieza a manifestar pues todas estas sensaciones de carencia, de limitación, de enojo, que es justo lo que hablábamos en otro programa, ¿no? Respecto de identificar las creencias limitantes y cómo es que el diálogo interno positivo, tanto como negativo, empiezan a construirlo, ¿no? Gradualmente, porque no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un proceso que se va gestando, ¿no? Y les comparto esto porque es importante que lo identifiquemos, porque a veces estar en la zona de confort justamente también nos hace daño en ese sentido, ¿no? De que de pronto, por estar en un trabajo que nos está complementando con ciertas necesidades que teníamos y les podemos cubrir gracias a él, de pronto pasa que empezamos a permitir otro tipo de situaciones que no nos damos cuenta que también a nuestro nivel emocional nos está impactando y mucho más profundo, ¿no? Que no se va a quitar simplemente con cambiar de trabajo, sino con reflexionar justamente que estuvimos en estos entornos que pueden ser no saludables y que nos pueden empezar a hacer creer que nosotros somos de esa manera, ¿no? También creo que depende Entonces, de cómo uno pueda llegar a adquirir o adoptar esos mensajes subliminales que el resto va impartiendo en uno, ¿no? Porque si vos tenés una coraza o tu personalidad bien distinguida, obviamente que lo que te puedan llegar a decir o tratar de determinada manera le vas a poner un freno y un límite a decir, che, mira, esto no es así, estamos respetando el lugar de trabajo, no me subestimes o no me trates de determinada manera, ¿no? claro, totalmente. Y ahí es donde juega un poco esta parte que te decía de identificar si nuestro ego está herido, si Ujú. nuestro ego está balanceado o si tenemos un ego inflado. Que como comentaba al principio, es que el ego inflado ayuda en cierto punto para este tema profesional tal vez o de conseguir cosas, pero al final nos deja muy solos, ¿no? Y con el ego herido pasa que, pues, más bien nos dejan esta limitante de no lo puedo hacer, ¿no? Como mi ego herido, el diálogo que tiene internamente es de autocrítica, es de dudas, es de miedo al fracaso. Es más probable que si una persona tiene el ego herido, pues, no se aventure ni se atreva a hacer las cosas justamente por eso, ¿no? En cambio, una persona con un ego saludable, como decías, o sea, se caracteriza porque tiene una autoimagen equilibrada, porque es realista, sabe que hay complejidades, sabe que hay situaciones en las que va a costar más esfuerzo del que ha puesto a lo mejor en otras, sin embargo, tiene la voluntad y la confianza de que lo puede conseguir, ¿no? Hay una expectativa positiva también bastante pesada en ese lado, ¿no? Entonces, como dices, yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros como seres es identificar, más allá de las huellas de la infancia y todas estas cosas que son muy importantes, entender también en este momento de la vida, en este presente, cómo empiezo yo a tener estos pensamientos y qué tipo de ego estoy teniendo, ¿no? Porque a veces podemos ser personas muy creativas y que de pronto somos, ¿cómo se dice esto? Como cuando uno de pronto quiere empezar a emprender, pero no se siente con la suficiente fuerza. Sabe que tiene la capacidad, pero hay una vocecita ahí que te está diciendo, ¿no? Lo difícil que va a ser. Por supuesto que hay cosas difíciles, pero si tu ego está equilibrado, ¿qué es lo que te va a decir? Se va a enfocar en las cosas positivas, ¿no? Se va a enfocar en, claro, podemos hacer esto, o podemos ahorrar en esta otra cosa, o podemos agregar esto para hacer más atractivo tal producto, no sé, dependiendo el escenario, ¿no?
pero siento que de pronto es algo fácil en lo que nos podemos perder fácilmente, justamente porque lo asociamos con las heridas del pasado, pero no necesariamente con los pensamientos actuales en los que nosotros estamos orbitando constantemente, ¿no? Es Ujú. como de pronto seguir en una espiral. ¿Tiene sentido? Sí, perfecto. Tiene todo el sentido. Ahora, hay algo que me hace como ruido. Es que estamos hablando Ujú. de ego y la autoimagen a modo de percepción o la imagen que nosotros mostramos al exterior a modo de coraza. Porque si es de la segunda forma, también nosotros estamos como mostrando una configuración de, bueno, yo te muestro lo que quiero que vos veas, pero no como soy en realidad. Claro. Sí, es esta parte de protegernos, ¿no? Lo que te Ujú. decía, al final se forma desde estos elementos sociales en los que nosotros consideramos que somos de tal o cual manera, ¿no? Entonces, si bien nos ayuda para avanzar en el ámbito profesional o para movernos en ciertas relaciones, la realidad es que a veces se puede perder mucho lo que son nuestros valores, lo que realmente queremos, con esta falsa idea de lo que hemos creado, que creemos que somos, ¿no? Ujú. Como las características del personaje que te decía. De pronto no sé si suena un poco confuso porque para mí es muy claro, pero lo entiendo como si fuéramos un robot y que tenemos estos programas, ¿no? Entonces, al final, el robot está manejándose a través de nosotros, como en un videojuego, y de repente creemos que somos el robot, pero tenemos que empezar a ver las cosas como justamente este videojuego, ¿no? Cuando tú te levantas del televisor y apagas la consola, listo, ¿no? Eso se queda ahí, y es la parte social, la parte en la que nosotros, pues de pronto, por ejemplo, en el trabajo vamos a tener ciertos comportamientos y ciertas actitudes que van de acuerdo con un ambiente profesional. Y muchas veces ahí tenemos que ser más reservados, tenemos que ser como un poco más cuidadosos para protegernos. Pero si empezamos a hacernos conscientes de que cuando nosotros estamos en el exterior jugando este personaje, es eso, un personaje, podemos llegar a estos momentos de meditación, lo que te decía en la charla anterior, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer los ejercicios de meditación, de mindfulness para estar presentes, nos podemos dar cuenta de que sí, efectivamente, yo cuando salgo al trabajo tengo todos estos comportamientos porque me ayudan justamente a ser profesional, a trabajar bajo presión, Sí, muchísimas cosas que al final te demanda la sociedad y todo este mundo en el que vivimos, ¿no? Porque eso es una realidad, ¿no? sí. Es importante entender que el ego precisamente por eso existe, porque nosotros estamos expuestos a muchísimas situaciones alrededor que es como si fuera algo ¿cómo decirlo? No sé cómo ponerlo en palabras, pero me refiero como cuando tenemos un esfuerzo muy grande por realizar y de repente estamos como más enfocados en la parte de nuestros defectos y nuestras... ¿Cómo Estoy sería la pensando en idea? la palabra. Sí, sí, sí. Pero vaya, al final tiene que ver con esta autoconciencia, ¿no? La observación del diálogo interno es para poder mejorar el ego y de pronto desarrollar las herramientas que nada más tienen que ver con desconectar de este personaje en el que nosotros jugamos diariamente y entender que no somos eso, nosotros somos lo que es de la puerta de tu casa para adentro, en tu intimidad. Y muchas veces no queremos volver a ver esas situaciones porque estamos pensando en todo lo que tenemos que realizar allá afuera, ¿no? A nivel de éxito, a nivel de competencia, a nivel de... Y lamentablemente actualmente es un tema que juega constantemente en nuestra vida, ¿no? Tanto en el trabajo como en la televisión, en lo que escuchamos. Por eso es tan importante de pronto tener este sentido de autocrítica Claro. equilibrado para poder entender hacia dónde queremos ir y cómo podemos construir ese personaje para tener vínculos más saludables, para tener una relación con nuestro trabajo, con nuestra Sí. familia, con nuestra pareja, que venga desde el amor y desde esta conciencia, desde yo soy, y no apegarse a todas estas situaciones que están alrededor y que de pronto realmente no conectan con nosotros, ¿no? Es simplemente para poder desarrollar este personaje dentro del juego en el que estamos. Claro, sí. Igual es difícil mantener un ego equilibrado, ¿no? Porque estamos muy susceptibles todos como personas y seres humanos, estamos susceptibles a los que pueden decir los demás, ¿no? La mirada del otro siempre juega un papel importante en todo lo que hagamos, entonces eso de sentirse amenazado o puede decir, bueno, a ver,
qué dirán si yo actúo de determinada manera, o si empiezo este trabajo, qué dirán, qué van a pensar, o cómo me va a ir, qué va a decir mi jefe. No siempre hay como ese juego de roles en la vida. Entonces, mantener lo que es un ego centrado y equilibrado, sin manteniendo la coraza, es complicado, ¿no? Uno también tiene que mantener su eje y poner límites, autolímites y límites a los demás. Y justo como dices, es que los autolímites, yo creo que ahí es donde entra esta parte del autolímite. O sea, cuando tú empiezas a identificar que estás teniendo todas estas prácticas a tu alrededor, por supuesto. O sea, lo que dices tiene todo el sentido, pero pienso que es importante tocar estos temas para poder entender que hay otros caminos para el autoconocimiento, ¿no? Es decir, lo que platicábamos la vez pasada, uno a veces de repente escucha de terapias alternativas, de ciertos pensamientos y formas de hacer las cosas, pero está como tan conectado en lo que uno está haciendo en esta línea de tiempo con sus actividades, con sí, las cosas reales, porque al final es que vaya, es cierto, sí existe todo eso, ¿no? Bien dice que es complejo el tema del despertar y sobre todo el desapego. Y el desapego tiene que ver con dejar de tomarse la vida tan en serio. Yo sé que ahorita habrá mucha gente que lo escuche y va a decir de qué está hablando, ¿no? Tomarse la vida en serio, pues casi se tiene que tomar totalmente, totalmente, pero hablo desde esta parte en la que cuando tú identificas que dentro de tu vida no te estás sintiendo pleno, y vaya, me refiero pleno, no al que no te pasen cosas, ¿no? Porque las cosas siempre van a pasar, sino al respecto de que te das cuenta de que no estás teniendo la fortaleza, que de pronto todo es demasiado oscuro alrededor. Es importante volver a reflexionar para darse cuenta de que estamos muy sumergidos en estas dinámicas que no nos pertenecen, ¿no? Y que, como lo platicábamos en la vez anterior, hay diferentes formas de empezar a acercarse a este otro lado, ¿no? Al espacio de empezar a visibilizar qué tipo de diálogo tienes para entonces encaminarlo a una parte más positiva. Y practicar las afirmaciones, de verdad, yo lo digo muchísimo a todos mis conocidos y gente con la que empezamos a hablar de estas cosas, porque se convirtió en lo que mis abuelas eran de pronto los test, ¿no? Tómate un test para esto, pero es verdad, ¿no? Así como las plantas nos ayudan para todo, porque es Sí. cierto, porque incluso la medicina viene mucho de los efectos de plantas y demás, ¿no? Pero justo, ¿no? Las afirmaciones positivas juegan un papel súper importante para poder empezar a construir este autoconcepto, que eso es lo primordial para poder cambiar la dirección de todo en nuestra vida, ¿no? La manifestación no es magia, la manifestación lo entiendo más como el poder de comprometernos con nuestra propia voluntad para desarrollar la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Porque ni siquiera es la mejor versión para mi mamá o para la sociedad o para mi familia es la mejor versión para nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces ahí es donde empieza esta reestructuración cognitiva, ¿no? Cuando empiezas a darte cuenta de que la meditación te ayuda a conectar con el presente, porque muchas veces estamos en la casa, estamos en el trabajo, pero no estamos, ¿no? O sea, nos abstraemos tanto por el internet, por el celular, y no me malentiendan, ¿no? Todo esto es algo que gracias a eso tenemos estos espacios, ¿no? Como ahorita con Luciana, para poder reflexionar, para poder compartir y llegar a más gente, pero también se han convertido en una gran barrera, ¿no? De pronto para encontrar esta parte de autoconocernos, que debería ser algo básico para poder estar y transitar en equilibrio en este lugar, ¿no? Sí, Entonces, justamente te quería mencionar que la vez pasada estuvimos hablando con los directivos del Instituto Ángela Vida sobre el tema de la tecnología, de cómo las personas llegan a ser adictos a la tecnología en base a las circunstancias y lo que van realizando, cómo los niños también van incorporando diariamente este uso tecnológico que no deberían o que no es apropiado para ellos a tan corta edad, ¿no? Entonces, esto también les va incorporando una estructura del ego y una forma del psiquis en donde van poniendo relevancia a determinados aspectos y van dejando de lado otros. Lo que sería meditación lo van descartando porque no tiene acceso rápido tampoco, entonces dirían que no sirve, ¿para qué me voy a relajar si esto no sirve? Y terminan más estresados pasando con la pantallita. sabes que yo totalmente de acuerdo con eso que estás diciendo, y es consecuencia de la inmediatez, ¿no? O sea, cuando Uh-huh. vemos
en redes sociales que cada vez son más y más rápidos los clics, ¿no? Cada vez son más y más rápidas las series. Todo a nuestro alrededor empieza a tener un formato en el que la inmediatez es el único común denominador, ¿no? Y eso obviamente permea en estas otras áreas que tenemos gran oportunidad para poder autoconocernos, como es la meditación, que siento que las personas que realmente quieran llegar, o sea, que estén interesados en esta parte de despertar, de autoconocerse, de entender la parte del diálogo interno, tienen que empezar a tener contacto con la meditación, ¿no? Es una manera de... Porque la meditación a veces siento que está mal entendida al respecto de no es sentarte y de pronto estar en calma. No, la Claro. meditación es un espacio donde, como si tú tuvieras un cachorrito en tu casa que te sientas y te pones a ver qué es lo que está haciendo, sea bueno o sea malo, o sea, a lo mejor va a romper el cable, a lo mejor se va a acostar, a lo mejor se va a poner a comer, pero no hacer nada, simplemente observarlo, ¿no? Ese cachorrito son nuestros pensamientos. Claro. Y esos pensamientos pueden ser muy dulces y de pronto pueden ser súper tranquilos, como que el cachorrito vaya y se acueste o se tire al sol o se ponga a ver una planta. O pueden ser de pronto muy confrontativos, ¿no? Al respecto de que si el cachorrito empieza a romper el cable o de repente, no sé, a comer su zapato. Es un poco eso, ¿no? Entonces, yo, fíjate que lo entendí después de muchas veces de ir a la meditación, porque al principio sentía esta frustración, ¿no? Justo lo que decías. Yo me dedico además a hacer redes sociales, entonces estoy muy conectado con la parte de ediciones, con narrativa pues para redes sociales, ¿no? Para crear contenido que sea atractivo y que mantenga al espectador. Y pues de pronto para mí me di cuenta que el yo trabajar en esto estaba permeando todos los demás aspectos de mi vida, como el hecho de conectar yo conmigo mismo, ¿no? O sea, de yo poder mantenerme en mi sofá sentado tranquilo por 10 minutos, ¿no? Era una actividad que no podía tener, o sea, la tengo si estoy con el teléfono, pero de pronto es como, a ver, ¿no? Tengo que empezar a tener estos momentos de desconexión y conexión conmigo Ujú. mismo, ¿no? Porque es lo que te decía, todo eso existe, las noticias existe, la televisión, pues, todo eso existe, pero de pronto es en qué momento yo me estoy dando el espacio para realmente dejar el teléfono, la televisión, el timbre, los pendientes, mi trabajo, el correo que tengo que revisar, los mensajes que voy a contestar, no lo tenemos, ¿no? Entonces, empezar a acercarnos a la meditación es justamente regresar a este punto básico de contemplación, que en la contemplación, como les decía, no necesariamente vamos a encontrar algo agradable, no es como el perrito, si el perrito empieza a romper algo te va a alterar, no es que va a romper tus zapatos, que está rompiendo el cable, pero aquí en el tema de la meditación es que no te muevas y te quedes observando cómo el perrito está rompiendo el cable y de pronto enfoque tu atención en otra cosa, ¿no? Claro. Son situaciones que hasta que empezamos a ir, no sé, periódicamente a hacer estas actividades, nos empezamos a rodear de personas que entienden más de esto que nosotros, podemos acercarnos más fácilmente, ¿no? Entonces, hay que entender que ahorita la tecnología, por supuesto que es muy benéfica para nosotros, pero si no la sabemos utilizar, puede jugar mucho en nuestra contra, ¿no? Sobre todo para lo que comentaba al respecto del ego, hacernos sentir incómodos con nosotros mismos, tener un autoconcepto mucho más pobre y de pronto pues existen esas cosas afuera, pero cuando tú empiezas a trabajar tu voz interior, cuando empiezas a darte cuenta del tipo de pensamientos que tienes y los direccionas hacia cosas positivas, donde eres creativo en lugar de darle vueltas a los problemas, más bien a las problemáticas, ¿no? Porque es lo que te decía, los problemas existen, pero las problemáticas nos hacen de pronto ir en esta espiral y perdernos dentro del personaje, ¿no? Voy a pasar los números de contacto por si se quieren comunicar. 11 3987 4118 y 11 3987 4117. También se pueden comunicar al WhatsApp al 11 5577 1192. Tengo una pregunta, una pregunta personal, a ver si uno de los oyentes que tenga una orientación en salud mental me puede llegar a responder. Si me pueden responder cómo afecta el egocentrismo en este esquema de quietud mental, porque estamos hablando mucho de personas que pueden llegar a controlar su ego, pero ¿qué pasa cuando una persona es egocéntrica?
¿no? Que tiene como el ego demasiado inflado, como lo había dicho Isa anteriormente. ¿Cómo podemos como atraerlo nuevamente hasta acá? Mientras Sí, yo creo responden. que, mira, lo que deseas para atraerlo, como comentábamos, es que hay varias prácticas que podemos empezar a ejercitar para darnos cuenta, uno, identificar lo que decíamos, el diálogo interno, y dos, empezar a darle dirección. El primero era, como les comentaba, las afirmaciones positivas, ya sea que te las pongas para dormir. Hay gente que dice "Es que no funciona", sí funciona para dormir, y si no, también cuando estés demasiado estresado, y ponte en lugar de escuchar música, un reggaetón y esas cosas, ponte a Ujú. escuchar de pronto tus afirmaciones positivas: yo soy valioso, soy importante, soy merecedor, para que empieces a meterte estos diálogos en tu cabeza, ¿no? Es importante lo que les decía, cuando nos hacemos conscientes de que todo alrededor tiene comentarios o mensajes de baja vibración, es decir, negativos, pues entonces tenemos que nutrirnos nosotros con lo opuesto, ¿no? Y en este caso, hacerlo en podcast, hacerlo en, no sé, audios, yo creo que una de las principales cosas que nos puede ayudar. Lo segundo es la meditación y trabajar el mindfulness, que es el estar presente, ¿no? En lo que estamos haciendo. Yo para eso, la verdad que últimamente con mi novio hemos estado haciendo cosas de cerámica, y pues a veces no tienes que hacer cerámica, incluso en tu casa dibujando, ¿no? Poniéndote a hacer, sí, un dibujo, colorea. Hay que regresar como a Arte estas cosas de terapia. cuando éramos niños, arte terapia, tal cual, Sí, tal cual, tal cual. Reconectar con nuestro niño interior y abrazarlo y decirle, totalmente, hoy te sí. voy a dar una tarde divina, ¿no? Y nos ponemos a hacer impresiones, dibujar. Son cosas que nos ayudan a mantenernos en la atención plena, ¿no? En el presente. Estamos ahí haciendo detalles. Al principio, obviamente, que si estamos alterados y en situaciones extraordinarias, puede ser un poco más difícil conectar con esta parte, pero inténtenlo porque paso a paso llegamos a ese lugar. Lo otro es la visualización creativa y el agradecimiento diario. Antes de pasar a la visualización creativa, el agradecimiento diario es algo que quiero tocar porque, como te decía, ¿no?, al principio del programa, me siento muy agradecido de compartir con ustedes, porque eso fue lo primero que hice esta mañana, ¿no? Empezar a agradecer por todas las cosas buenas que te están pasando, el hecho de poder respirar. A veces suena como trillado, a veces parece que es una conversación un poco, ¿cómo les llaman? De hecho, si tú usas la palabra mejor para definir esto, cliché, cliché, El que le cliché, llaman que es un sí. poco cliché. Pero la realidad es que de esos pequeños detalles se va nutriendo nuestro día a día, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que estamos tanto tiempo ocupados en una cosa mala que perdemos los 10 cosas bonitas que pasaron en el día, ¿no? Entonces, agradecer por cada una de esas cosas en la mañana, yo creo que es uno también de los pasos fundamentales para empezar a cambiar esta percepción, estos conceptos que tenemos a partir del ego, para Ahí, sentirnos más amados. ahí me ¿Sí? respondieron los de salud mental. Me Ah, dijeron excelente. que la persona que es egocéntrica piensa solo en ella, no en los demás, no es empático y no puede relacionarse con el entorno. Y suelen ser psicópatas, por eso son tan egocéntricas. Así que suena como medio, sí, claro, una persona que es psicótica no tiene una estructura mental definida al 100% como para poder identificar lo que es un egocentrismo desinflado, diríamos, Isa. Pues yo pienso que sería ¿cómo se llama? Bueno, no, esa es la persona obviamente con el ego Claro. inflado, obviamente. Y yo siento que de pronto no es que no lo identifiquen, es que también es una forma de vivir, ¿no? Justo ahí entra esta parte de la empatía en la que nosotros tenemos que empezar a ofrecerla, ¿no? Justo desde ese lugar. La persona que se desarrolla con esas características también es porque ha tenido unas vivencias que la han llevado a ese lugar, ¿no? Ujú. Con esto no quiero decir que hay que justificar, porque como tú decías, es bien importante aprender a poner límites y respetarse y autocuidarse, ¿no? Y parte del autocuidado, pues es alejarse de estas personas o decirles, yo no estoy de acuerdo con esto, para proteger tu energía, tus pensamientos y tu integridad. Pero yo creo que es importante que nos regalemos esta generosidad en el sentido de
no juzgarlos simplemente como psicópatas, porque al final son seres que también sienten, ¿no? Son personas que también están viviendo una complejidad en este lugar, igual que nosotros, y que a veces, en lo que te decía, el internet y todas estas cosas crean estas separaciones, ¿no? No nos damos cuenta de que todos somos iguales, ¿no? Tú puedes ver a Dana Paola, tú puedes ver a un montón de cantantes, artistas, y de repente ahora escuchas de las situaciones por las que están pasando, ¿no? Y a veces uno dice, pero ¿qué puede sufrir si tiene dinero, si tiene esto, si tiene lo otro? Y es como, hay un montón de situaciones por las que cada ser en este lugar está teniendo pues sus propias batallas, ¿no? Claro. Entonces, Entonces, la autopercepción y las estructuras psíquicas forman parte de la experiencia de cada uno. Eso es lo que nos va formando nuestra personalidad. Pero cuando los pensamientos se convierten en acciones, ahí es cuando vamos notando el cambio y este diálogo interno es lo que nos posibilita decir, bueno, actuamos de determinada manera porque hicimos tal cosa o porque pensamos tal cosa. También, como vos decías antes, cuando nosotros pensamos en cosas negativas, estamos atrayendo todo lo negativo, ¿no? Después decimos, ¿y por qué nos pasa tal cosa? Y bueno, desde la mañana, ¿qué pensaste? En esto, en esto, en esto, en esto. Entonces, también estás como atrayendo la negatividad. Hay que cambiar esa estructura mental y pasarla a lo positivo, ¿no? Empezar a construir en positivo. totalmente hacer una conversión, por eso es tan importante. Habrá gente que le va a costar más trabajo que otra, pero depende nada más del programa que tengas, ¿no? O sea, en la medida que tú empiezas a tener más diálogos positivos en tu cabeza, como el tema de las afirmaciones, de pronto en automático te empiezas a dar cuenta que cuando tú tienes un pensamiento limitante, el positivo se avienta, ¿no? Yo el otro día me pasó que de repente fue como, no sé cómo voy a llegar. Bueno, pero puedo llegar después, ¿no? Inmediatamente en mi cabeza, mi vocecita le contestó. Y fue como, wow, esto fue la respuesta de tanto tiempo haciendo ya la repetición de las afirmaciones positivas, ¿no? Claro. Tenemos mensaje para vos, Isa, te dan saludos. Dice, saludos desde Villa Muchas Crespo. gracias. Isa se expresa muy bien, muy buen programa, súper interesante. Es bueno tener tiempo para meditar, pero a veces venimos muy acelerados con muchas cosas. No sé Muchísimas si... gracias por tu comentario. Y sí, totalmente, totalmente. Es que, como te decía, esto es parte de poner las prioridades, de darnos cuenta de qué estamos haciendo en nuestra vida, ¿no? Porque una prioridad tendría que ser, por supuesto, que el dinero, el trabajo y todas estas cosas que hacen que nuestra vida gire como engranajes son importantes. Pero el más importante es el autocuidado. Y el autocuidado va más allá de hacerte un spa o irte de vacaciones. El autocuidado es el justo cómo estás pensando, qué estás alimentando en tu cabeza. Y la meditación, por supuesto que de alguna manera es un lujo y es un privilegio, pero al que todos tenemos acceso, ¿no? Ahorita actualmente, como comentábamos en el tema del Internet, cada vez hay más y más personas que nos acercan a técnicas para aprender a meditar, ¿no? Para entender qué es la meditación y sobre todo justo para darnos cuenta de que en la medida que nosotros generemos un pensamiento positivo sostenido, vamos a poder manifestar cosas mucho más bonitas en nuestra vida. Claro. Y para las personas que no tienen mucho tiempo, ¿qué puedes recomendar? Por ejemplo, vos decís que estás la mayor parte del tiempo en una computadora ejerciendo tu trabajo. Bueno, para las personas que tienen ese acceso rápido a la tecnología, ¿hay algún tipo de aplicación o dispositivo para que pueda establecerse de una manera más confortable para ellos lo que sería una relajación? Definitivamente puedes encontrar aplicaciones que te ayudan para hacer meditaciones guiadas y hay Ujú. muchas que son gratuitas, ¿no? Simplemente tienen que poner meditación en las plataformas de búsqueda y les van a aparecer varias. Pero para mí, ¿sabes? Más allá de hacer como tal una aplicación con una guía para meditar, a mí me ha interesado esta parte de escuchar personas que hablan sobre el tema de la meditación. El Lama Rinpoche, por ejemplo, es un budista que tiene un podcast y habla justamente de todas estas situaciones, ¿no? De cómo entender la meditación, cuál es el proceso. Y son cosas que te puedes poner a escuchar mientras estás trabajando, mientras estás limpiando, mientras estás yendo en el transporte. Vaya, yo creo que esa es una de las principales que yo recomendaría a la gente, sobre todo si dice que no tiene tiempo y que ahorita
no, Exacto. no pueden hacer la meditación porque ni siquiera se sienten enfocados. Yo pienso que el primer acercamiento sería entender que es una meditación para que entonces cuando vayan y se sienten entiendan que es todo un proceso y desde el momento que tú te sientes sin aparatos y sin cosas empieza ahí tu meditación. La meditación es observar tus pensamientos, pero para mí esa sería la recomendación. Por supuesto que las aplicaciones son geniales, pero siento que esto les podría despertar más la curiosidad, sobre todo para entender que sí van teniendo un avance, ¿no? La gente cuando Ujú. empieza a hacer las meditaciones siente que no hay, que hay un estancamiento porque no se están sintiendo relajados o porque no puedes poner tu mente en blanco. Sí. Y la verdad es que eso no sucede, ¿no? O sea, eso te puede desmotivar muchísimo porque dices, es que no me está pasando. Bueno, yo te Y la puedo dar realidad es que no mi es así. experiencia personal. Es como muy amplia porque estoy como en el proceso de meditación, ahí en silencio, y pienso, tengo que comprar tal cosa que después a la tarde tengo que ir a... Como que no puedo mantener esa mente en blanco. Pero está perfecto, porque eso es justo, tú estás ahí observando ese pensamiento. Es como, claro, yo estoy inquieta porque tengo que hacer esto, o estoy creativa, ¿no? O sea, Mm, también puedes estar en la meditación y es como no he ido por el bueno, tengo que hacer el súper. O puedes estar como de, le contesté mal a mi hermano, ¿por qué le dije eso? Depende, o sea, cuando tú estás en la meditación, eso es lo que va a pasar, que tú vas a ver tu pensamiento y te vas a dar cuenta de, mm. ah, claro, estuve pensando en esto, luego en esto, luego en esto. Y cuando empieces a identificar efectivamente que el perrito está corriendo por la sala, de repente el perrito se va a quedar tranquilo acostado. Sí, Así es, ¿no? sí, sí, totalmente. Isa, mira, me mandan más comentarios para tu persona. Dicen que sos un ser muy Muchas gracias. especial. Se nota en tu forma de hablar y de ser. Mónica de Almagro. Muchísimas gracias, qué linda. Te Lo está- agradezco muchísimo. Son Sí. comentarios muy, muy bellos y verme a través de ustedes, de sus comentarios, es algo muy enriquecedor para mí. Lo agradezco muchísimo. Te estás ganando un público acá en Argentina. Muy bien, bien Bien merecida lo metido en mi tenés. corazón, aunque estoy en México, mira, desde México, totalmente. Sí, sí. Bueno, estas son las cosas buenas que hace la tecnología, ¿no? Ubicar a dos personas en la lejanía, acá en un mismo lugar, en un mismo punto y poder debatir estos temas que colaboran en el desarrollo personal de cada individuo. Así que hay que aprovecharlo y gastar el tiempo en cosas buenas, buenas para uno, buenas para los demás, ¿no? En autoconocerse Totalmente. también. Y además entender que, ojo, yo con esto del ego, el ego no es malo, ¿no? También de repente uno cuando empieza a hacer investigación, yo les recomiendo así, sean curiosos. O sea, lo Sí. más importante en esta vida es ser curioso. Y curioso no para hacer maldades, o sea, curioso justo de entenderme, ¿no? De conocerme, de cuál es mi razón de ser, cuestionarse las cosas. Ujú, Porque cuando uno se empieza a cuestionar, empieza a dejar esta zona de confort y empieza a descubrir que hay estas otras maneras de transitar, ¿no? A veces es complejo porque lo que les decía es que estar metido en el personaje en este lugar es muy intenso, ¿no? Es una experiencia muy fuerte y cada uno tiene sus propias complejidades, pero es importante encontrar estos espacios para poder regresar a la meditación consciente, a la respiración consciente, al estar en el presente, para entonces reconectar con todas estas partes y darse cuenta que el ego no es más que esta otra parte de nosotros que no está entrenada, ¿no? O sea, ujú. el ego está ahí para protegernos. Gracias a él hemos logrado muchísimas cosas, ¿no? Yo el otro día que estaba con un amigo y pues yo, como todos ustedes, tengo un pasado, ¿no? Y reflexionaba sobre actitudes y situaciones, sobre todo profesionales, y me daba cuenta de que, por supuesto que yo tuve razón en ciertos momentos, pero también lo gestioné de una manera, pues que en ese momento solo tenía esas herramientas, que solo tenía esa forma de ver la vida, y hubo un momento en el que voltear y ver eso me hacía sentir mal, no me incomodaba. Pero también cuando empecé a ser generoso con esta parte y empecé a entender que mi ego, pues había hecho todo eso para protegerme, para conseguirme lo que me consiguió, para traerme al lugar en el que estoy ahora, lo abracé y le di las gracias, ¿no? Porque gracias a él estamos aquí. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Tenemos la capacidad de entrenarlo porque hay herramientas, así como la tecnología y está todo cada vez más, ¿cómo se dice?, progresando, pues nosotros igual, ¿no? Hay herramientas que, pues yo sé usar esto, sé ser violento,
pero ya no necesito ser violento porque yo ya no vivo en este entorno de violencia, yo ya no tengo. Entonces empiezo a hacer las cosas desde el respeto, desde el amor. Y al principio cuesta, pero lo más importante es justo observarlo y quitar el juzgamiento, ¿no? O sea, yo creo que en la medida que nosotros podemos ver esas sombras, aceptarlas y respetarlas, porque es muy importante respetarlas, podemos entonces transitar hacia el otro lado, ¿no? Si no es como este vecino incómodo, es como, tienes que voltear, tienes que verlo, tienes que reconocerlo, aquí está, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando Entonces, estamos cuando estamos en un lugar tóxico o nocivo, por ejemplo, el lugar de trabajo que son 8 horas o más laborales, en donde sí o sí tenemos que tener contacto y diálogo con personas tóxicas, ¿no? O que nos quieren tirar mal de ojo, por así decir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos totalmente. para poder mantener esa calma, esa relajación cuando todo el tiempo estamos atosigados de información y de cosas y de tenés que hacer esto pero mira lo que pasa acá ay, no sabes lo que hizo? El chusmerío también en el trabajo es muy grande, chicos, o sea, que va de boca en boca, es increíble. Totalmente. Entonces, Sí, no lo sé, Luchi. Te tengo que contestar honestamente que no lo sé. Yo fíjate que ahorita he sido muy privilegiado porque trabajo desde mi casa, desde el evento este que sucedió hace mucho tiempo. Este, yo trabajo en mi casa, ¿no? Entonces, en ese momento, la verdad que desconecté de esas situaciones, pero identifiqué justo esto que estás diciendo. O sea, ¿cómo hubiera podido manejar en ese momento todas estas situaciones de estrés de un ambiente tóxico que era en el que yo me desenvolvía y que obviamente adopté muchísimas actitudes para mantenerme a flote, ¿no? Porque es que uno se adapta, ¿no? Tenemos ese talento, los seres humanos nos adaptamos. Ahorita la verdad que no sabría cómo decirte qué cosa realmente puede funcionar, salvo dejar ese ambiente, ¿no? Es como si tú ya identificaste que estás en un lugar donde no te estás sintiendo bien por X o por Y, eso es lo que te está diciendo tu ser interior, o sea, tu corazonada, la tienes que escuchar. Es el momento no de cambiar, no de desarrollar más herramientas, sino de moverte. Digo, es diferente a lo mejor cuando pasa con tu pareja, porque tiene uno que trabajar otras cosas al respecto de la comunicación y sobre todo si el vínculo se interesa y demás. Pero yo creo que hablando de situaciones sociales como de trabajo, de buscar la manera de moverse, buscar la manera de moverse porque son ambientes que sí te pueden hacer mucho daño, ¿no? Te pueden ujú, absorber y en la medida que tú te vayas rodeando de gente positiva, de gente respetuosa, sí. porque si bien no necesariamente tiene que ser positiva, pero que sea respetuosa, creo que hay un cambio de, no sé, 150, ¿cuánto son 180 grados, ¿no? Sí, es que también Totalmente. si todos colaboramos en el bienestar, si vamos para una meta en común, se supone que todos tenemos que estar orientados en una misma dirección, ¿no? O sea, está bien que cada uno tenga sus propias problemáticas individuales, pero si estamos bien en un lugar de trabajo o en un proyecto, apuntemos hacia lo mismo, o sea, no nos pisemos los pies entre nosotros, si lo que queremos es progresar, ¿no? Si a vos te va mal en el trabajo, a mí me va mal también, o sea, no nos pisemos, intentemos relajar un poco ese no sé, ese sentido de pertenencia y ubicarnos más en lo que es la realidad, ¿no? O sea, nos podemos Claro, colaborar mutuamente sin necesidad de tratarnos mal o de pasar un mal momento, no solo en la situación diaria del trabajo, porque son un montón de horas, sino también en el día a día, en familiares también. Yo no quiero entrar en polémica, claro. pero ¿cuántas veces nos hemos peleado con las suegras? O sea, un montón. Sí, un montón. Y es importante, sí, pero también ver esta otra parte del victimismo, ¿no? A veces es que todos estamos trabajando para el mismo lugar, ¿no? Y juntos somos más y que, de verdad, o sea, tenemos que darnos cuenta que el día de hoy lo más importante es mantenernos unidos. Ujú. Y unidos desde el respeto, unidos desde... Hay muchísimas cosas que están pasando alrededor y que ni siquiera hace falta mencionarlas, pero tenemos que empezar a ver a los otros con respeto Exactamente. porque eso es lo único que realmente nos va a ayudar a todos, el respetarnos, y no hablo de ideología, no hablo de respetar, ¿no? Empieza desde tu casa, empieza desde el lugar por el que pasas, ¿no? El taxi que tomas, en los pequeños detalles está todo eso.
Acá nos dicen, hay un comentario que dice, es importante aceptar las sombras de cada uno para poder reconocerse. A veces uno pone lo mejor. Y sí. Totalmente, totalmente. Es lo que te decía, es incómodo al principio porque yo se lo ponía de ejemplo a una amiga como, es cuando me tomaste la foto el otro día que salí jorobado. Digo, yo nunca me he visto jorobado, yo soy hermoso, ¿no? Yo me veo en la pantalla, ¿qué estás hablando? Eso O es sea, yo me veo egoísta, súper bien. discúlpame. Claro, claro, claro. Y en ese momento, ¿qué es lo que hizo mi ego? ¿A poco me veo así? No, 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 borra esa foto. Y es algo, a lo mejor es un ejemplo muy superficial, muy trivial, pero así opera, ¿no? Así Ujú. sucede. Cuando tú volteas y ves tu sombra al respecto de fui injusto con tal persona, o incluso aunque yo haya tenido justificación, ¿no? O sea, aunque el hecho haya sido desde esta conciencia de yo lo hice porque me lo merecía, o se lo merecía, o el voltear, reconocer que estuvo mal o que estuvo no desde los estándares que tú como persona consideras, porque eso es lo que pasa, ¿no? Cuando uno tiene culpa o vergüenza, tiene que ver porque el hecho, lo que sucedió, no está a la altura de lo que nosotros consideramos que somos, ¿no? Claro. Entonces, eso simplemente es voltear, observarlo y reflexionar, no ponerle una carga de cómo pude, ¿no? O sea, ahí es donde entra esta parte del perdón que yo también recientemente entendí, ¿no? Tenía que ver con esto, dejar de juzgar ese momento y entender que sí lo hice, pero no sabía todo lo que sé ahora ni había visto esto, ¿no? Entonces ahora que lo veo, lo reconozco y puedo cambiar y puedo tomar una decisión diferente, incluso en un evento tan similar como este. Pero es parte justo de ponernos en esas situaciones incómodas para poder permitirnos crecer, ¿no? Por eso te decía, tan importante que seamos curiosos, porque en la medida que seamos curiosos vamos a poder llegar a ese lugar, ¿no? Es como cuando Claro. te dicen que la curiosidad mata al gato, es porque se puso en una situación incómoda y se tuvo que ver. No, pero también Sí, si no somos curiosos estamos como en un círculo vicioso que no salimos más. Entonces estaríamos como el hombre de las cavernas prácticamente. Entonces hay que ir innovando, averiguando cosas nuevas, proyectando, avanzando, porque así también como avanza la tecnología, cosa que habíamos hablado anteriormente, si nosotros no avanzamos, estamos como el Neandertal con el palote, ¿no? O sea, hay que seguir y progresar, no hay que estancarse. totalmente, totalmente. Y en la medida que lo vayamos haciendo, vamos a ser como más tranquilos y más felices. Yo Totalmente. cuando hablan de estos países que tienen como menos índice de violencia y que son muy felices, no te diría ahorita exactamente qué país, pero cuando los veo me he puesto como a investigar y dije, claro, pues es que tiene que ver con muchas situaciones, ¿no? La naturaleza, de repente justo los ambientes, ¿no? De lo que Ujú. platicábamos al principio, que son los que empiezan a moldear mucho en medida, pues todas las características de tu personaje y que se van traduciendo en lo que luego va a ayudar a hacer tu realidad, ¿no? Exactamente. Sí, el ego contribuye, también es una coraza importante, ¿no? Es que lo que nos dice, bueno, hasta acá llegaste o pones el límite o solo pongo yo, ¿no? Es como que va imponiendo paso a paso lo que nosotros estamos proyectando. Totalmente, totalmente. Y por último, antes de que nos vayamos a ir, les quiero contar la parte de la visualización, Ujú. porque nos habíamos saltado directamente a lo del Ah, sí, nos faltó agradecimiento. la visualización creativa. Sí, que tenía que ver, al final es como todo junto con pegado, ¿no? Tiene que ver con mezclar el tema de tus afirmaciones positivas y el empezar a tener un diálogo interno más positivo, pero entonces hacer estos ejercicios para practicar el mindfulness, ¿no? A lo mejor en lugar de dibujar, a mí lo de hacer tu board de inspiración, además de que es algo entretenido, es lúdico y lo puedes compartir con quien tú quieras, lo puedes hacer una tarde con tu mejor amiga, con tu pareja, con tu mamá. Es más, es el excelente pretexto para no tener una conversación, solamente compartir, ¿no? Entonces, el Word, fíjate que funciona muchísimo, a mí me ha ayudado mucho como diariamente ponerme ya sean mis notitas como mis stickers, o hacer justamente, ¿no? Mi Word para poder ver cuáles son mis planes a futuro. Y no te tienes que ir me quiero casar y voy a tener hijos. Sí, pero más allá de eso, llevarlo a una cosa más cercana y más terrenal y que funcione para ti, ¿no? Cada quien tiene que hacerlo como muy personal al respecto de cosas de abundancia, cosas de salud, cada quien tiene sus complejidades, ¿no? Y no te dicen a veces que el Word es justamente eso, poner esta proyección de lo que de pronto a ti te gustaría tener en este momento
y después tenerlo en una parte visible para que todos los días lo estés viendo, ¿no? No nos damos cuenta del poder que tiene todas estas cosas tan sutiles a nuestro alrededor, pero pues véanlo porque la música pasa, ustedes saben cómo estaba el mundo hace 20 años y cómo estamos ahora, existe, ¿no? Entonces, Sí. si nosotros empezamos a trabajar este poder a nuestro favor al respecto de hacer nuestras visualizaciones, de verdad que yo lo viví, no se los estoy mintiendo, es como parte de lo que yo he estado trabajando para sentirme en calma, para sentirme en paz, es eso. Entonces, inténtenlo y de pronto si después quieren compartirlo con nosotros en redes sociales, pues aquí los vamos a estar Perfecto. enseñando. Sí, nos pueden compartir, pueden poner historias y etiquetarnos a ver cómo resultó esta visualización creativa. Me gusta porque estás como llamando y atrayendo todo lo positivo y a su vez estás realizando paso a paso las cosas para poder llegar a la meta. Es como un recordatorio diario de a dónde querés llegar. Y sí, si no te sabes organizar porque no puedes hacer un Excel, no necesitas un Excel, es como ponte tu Word de visualizaciones y vas a empezar a hacerlas día a día. Te lo va a recordar, como sí, es cierto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Sí, Y vaya, no desde el tengo, lo dije mal, desde quiero hacerlo, porque tiene que ver justamente, ¿no? Plasmar en ese lugar, en este cartel, todas estas cosas que anhelas para los próximos 6 meses, ¿no? perfecto. Acá tenemos un comentario que dice, qué bien, como las metas de lo que querés lograr y un tiempo después lo volvés a leer y ves que lo lograste. Sí, Sí, la un realidad que sí. montón, un Sí, montón. La realidad supera la ficción, es verdad. sí, sí, sí. Y, y Bueno, mira, basta nada más que de pronto volvemos a ver el pasado, cada quien, para darse cuenta y reflexionar, ¿no? Ahorita observa lo que estás viviendo, lo que está pasando en tu vida y piensa realmente hace 10 años qué pensabas que ibas a estar haciendo, ¿no? Y hay, obviamente, si yo pensaba que quería ser un artista, tal vez no me salió ser el artista que todo México esperaba, ¿no? Pero sí me salió en que vivo donde quería vivir, que soy el tipo de persona que quería ser, ¿no? Estudié lo que quería estudiar, o de pronto estudié tal cosa, pero terminé haciendo finalmente algo que quería, ¿no? Creo que es importante darnos cuenta de cómo a lo largo de nuestro camino hemos tenido tantos éxitos que no nos hemos detenido a darles un aplauso, ¿no? sí, mira, con todo esto me hiciste acordar de una diseñadora que vino acá a nuestro programa. Después te voy a pasar el contacto, Isa. Es una diseñadora de indumentaria Lupe Wow. Miraglia, que también ella proyectaba con ir a París en su momento y todavía no había terminado la carrera del diseño de indumentaria. ¿Qué pasa? Que se esforzó tanto en este sueño que al final pudo viajar con la ayuda extra de otras personas, pero ella pudo viajar, logró ir a París y concretar su Bueno, sueño. Así que, bueno, Lupe, si nos estás bueno. escuchando, te acabamos de mandar un chivo, pero Sí, nos trajiste una sonrisa y esperanza. sí, Totalmente, sí, sí, totalmente. Y es real, Luchi. es real. Si vos lo Ojalá que tenés nos ahí, compartan de verdad todos. ¿Cómo? sí, si vos lo tenés ahí como meta y vas actuando paso a paso y día a día pensando en eso que podés llegar a lograr sin ansiedad, porque si vamos con ansiedad nos vamos a tropezar y así el ego nos termina como matando, pero no, tenemos que ir paso a paso, despacio, concentrados y enfocados en la meta, que es lo importante, y así podemos ir logrando y sacando los bloques que no nos sirven, ¿no? Tipo el ajedrez, vamos moviendo Totalmente. fichitas. Sí, con voluntad, Luchi. Y Voluntad, creo que esa actitud es y de las aptitud. cosas, y Sí, actitud, sí, actitud. sí, sí. Actitud es la más importante. Mira, justo nos escribió Lupe que dice gracias por el comentario y aparte soñaba con recibirse y lo pudo lograr. Sí, y un saludo para el programa, saludos para vos, Isa, también. Así que, mira todos los Muchas contactos. gracias, un saludo. Mira, hemos tenido muchísima suerte, debería haber mucho éxito. Sí, la verdad que sí. Dice que le Un gusta el montón. programa, así que bien, bien. Lupe, cuando quieras te puedo hacer una entrevista, Isa, así que pueden hablar de esto, de proyección a futuro, que está interesante. Claro. Sí, sí, Yo creo que una conversación sobre manifestación y compartir tu manifestación. experiencia Sí, sería súper edificante para todos. Al final, mira, estas son el tipo de historias que tenemos que escuchar más, ¿no? Las que nos alimenten, las que nos inspiren, las que nos hagan creer en todo esto bonito,
porque es que así pasa, ¿no? En la medida que uno empieza a ver en su día a día las cosas positivas, ojo, no estoy diciendo que no va a haber complejidades y problemas. Hablo de que uno empieza a tener una actitud de aceptar y esperar más milagros y no empezar a esperar, ¿cómo se llama? Calamidades, ¿sí? Claro. No, la caridad se le da a los pobres, no. Pero si vos querés algo, andá y esforzate y hacelo. Para eso son los éxitos y las ganas de progresar, ¿no? Totalmente. Para crecer juntos. Obviamente, para crecer juntos y poder llegar a vislumbrar a más cosas, porque hay todo un mundo de posibilidades y cortarse en una sola brecha como que no tiene sentido. Hay otros caminos que uno puede llegar a elegir, y esto de los pensamientos y ver dónde estamos ubicados en este momento también nos contribuye a poder orientarnos de una manera mucho más razonable y decir, mira, sí, lo que estoy haciendo está mal, vamos por este camino, es más complicado, pero si vamos tranquilos lo podemos lograr. Y eso también es lo que ayuda a la autocrítica, ¿no? Los pensamientos, ¿cómo era lo que decías vos? Los pensamientos que no son destructivos, los otros, para quietarnos. Autocríticos. Los autocríticos. Y autocríticos. Sí, al final es que yo creo que son el 70% de llevar a cabo la misión, ¿no? O sea, yo le digo, cada quien tiene que verlo en su propia experiencia, porque solo así yo creo que cuenta, pero desde la mía, yo me di cuenta que hubo un momento de mi vida donde mis pensamientos positivos estaban determinados por mi ego inflado, ¿no? Claro. Y de pronto ver en esta línea de tiempo que mi ego inflado, lo que te decía, lo importante de reconocer estas cosas, ¿no? De tu sombra. Nos tenemos que ir retirando ya del aire, estamos como, claro. Nos quedó corto el programa, Isa. Te mandan un saludo desde Muniz, y con esto cortamos, nos vemos próximamente. Un saludo, muchas gracias.